intempestivamente terminó esta conferencia de prensa mañanera, interesante, que mire, no he dejado yo de escribir, no hemos tenido ni un momento pues, pues, ¿cómo decirlo, no? De respiro ante tantas declaraciones fuertes, empezando por el quién es quién en las mentiras de la semana. El último, la edición de fin de año, así dice la periodista Ana Elizabeth García Vilchis, de cómo es el último de del quién es quién en las mentiras de la semana. Y queda Reforma como el más mentiroso, se lo vamos a estar subiendo poco a poco en varios puntos, pero bueno, exhiben las mentiras absurdas e hilarantes de este año, que en su mayoría son emitidas por el periódico Reforma. En primer lugar hace el recuento García Vilchis de la fake, de la torre de control inclinada, la que comparaban con la torre de Pisa, ¿no? Y el viaje del tren del presidente precisamente ahí en Santa Lucía como un montaje. eh, Misma pues nota que de la manera más chafa fue compartida por impresentables como Felipe Calderón, como Emilio Álvarez y Casa, etcétera, ¿no? También habló de lo falso de que las tarifas eléctricas suban si se aprueba la reforma eléctrica. Dice, no han subido en todo lo que va de esta administración, y además de todo, en este año se publicaron más de 3,000 notas. Imagínese usted en los medios de comunicación, 3,000 notas para meterle miedo a la población sobre esa reforma, ¿no? Está esto, pero verdaderamente llamativo. Dice que, por ejemplo, en Reforma eh, plantearon que la reforma eléctrica costará cientos de miles de millones de pesos a los mexicanos, y que esto es, pues, obviamente falso y amarillista, que además las empresas privadas seguirán en el mercado, pero ya sin esos contratos que les daban la preferencia y el sartén por el mango para determinar precios. Finalmente, resaltó que la información más repulsiva del año fue la que planteó también Reforma, o sea, fue puro Reforma, del supuesto obrero que murió, eso es lo que dicen ellos, ¿no? En la construcción de la refinería de Dos Bocas, una situación que después fue determinada como falsa, como una mentira, y aunque haya sido una mentira, dice García Vilchis que sigue esta mentira en los portales de Reforma y fue replicada por medios como Infobae, usted sabe, esta agencia argentina, La Otra Opinión, Debate, Mural, etcétera, así como por Felipe Calderón, Vicente Fox y el muchucho de Jesús Ortega, eh, quien hasta publicó la foto de un trabajador atropellado hace meses. Miren, yo para referirme a los chuchos siempre digo el muchucho de Jesús Zambrano, que es su compadre ahí, ¿no? O el otro Chucho, Jesús Ortega, pues otro Chucho, ¿no? Quien hasta publica, le digo, la foto de un trabajador atropellado hace meses. Pero mire, la conferencia tuvo muchas vertientes y declaraciones extremadamente fuertes. Por eso vamos poco a poco en este resumen que le vamos a hacer muy corto, porque hay mucho que compartirle, hay mucho que hacer en estos momentos. Entonces, deme chance de que podamos ir poco a poco con este compilado. Porque mire, por ejemplo, muy interesante lo que le plantea Hans Salazar al presidente López Obrador sobre el periodista Ricardo Ravelo, quien por cierto tendremos en el programa más adelante, en nuestro programa de las 10 de la mañana, no se lo vaya a perder, tenemos una entrevista con el periodista Ricardo Ravelo, pero hoy en la conferencia de prensa mañanera Hans Salazar le plantea al presidente López Obrador que Ravelo responsabiliza al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de lo que le pueda pasar luego de que lo amenazara por señalarlo de vínculos con el crimen. El presidente asegura que no han recibido la denuncia, que no lo han tratado en el gabinete de seguridad, pero que sí lo vio en las redes, que sí es una noticia, por lo que le va a pedir al subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que lo revise, que esto no significa que sea culpable Alfaro, eso aclara el presidente, o que se le esté juzgando por anticipado, sino que simplemente van a proteger al periodista. Al terminar la conferencia de prensa mañanera, de hecho el presidente asegura que le manda a decir a Ricardo Ravelo que cuenta con su gobierno, que somos libres para manifestarnos y que él puede contar con su gobierno. Así lo planteó. Y mire, al hacer una serie pues, aclaraciones precisamente sobre los medios de comunicación, el presidente López Obrador aseguró que un empresario, no dijo quién, le dijo que le asombraba cómo ha enfrentado a los medios, un empresario conocedor y de edad. Y bueno, aquí pues no podemos adivinar eso, ¿no? Lo único que yo puedo decir al respecto es que en días recientes, hace un par de días, el presidente tuvo un desayuno con Carlos Slim, ¿no? En que se da a conocer
que va a pagar 28,000 o que ya pagó 28,000 millones de pesos en impuestos en una de sus empresas, ¿no? Y bueno, eso ocurrió esta semana. Hoy el presidente López Obrador dice que un empresario le dijo que le asombraba cómo ha enfrentado él a los medios de comunicación. Un empresario conocedor y de edad dice que le reveló que cuando comenzó el gobierno de Cedillo tomaron la decisión de que no iba a haber publicidad y que los medios pasaban a segundo plano porque acababa de terminar el sexenio de Salinas de Gortari, pero que no aguantaron así ni un año, no aguantó ni un año Cedillo y doblaron a Cedillo. Planteó que todos nos imaginemos que cómo iba a aguantar Cedillo si tenía que imponer el Fobaproa, que para eso pues obviamente necesitó de los medios. Aseguró que ahora es distinto, que hay un cambio de mentalidad que hemos logrado no solamente en su gobierno, sino que lo hemos logrado todos los mexicanos. De hecho dice, a ver, se habla mucho de los paleros en la mañanera y etcétera. Dice, aquí no hay paleros en esta mañanera, no hay paleros en mi administración. No crean ustedes que Jesús Ramírez Cuevas le dice algo a los reporteros para que pregunten esto y aquello. Y la respuesta que da es magistral, la justificación que da. Dice, a ver, ¿cuándo he necesitado yo que me pregunten algo para decir algo? Que lo dice y ya, ¿no? Así de sencillo, híjole, qué fuerte. Pero mire, Hans Salazar le cuestiona al presidente sobre pues las posturas últimas de Ricardo Monreal y posturas que pues tal vez podrían modificar su idea sobre la reforma eléctrica. Un personaje con tanta influencia como es Ricardo Monreal. Ya deje usted que sea morenista o no, deje usted que esté con Movimiento Ciudadano o no, es un tipo con mucha influencia y en estos momentos que ha tenido una serie de participaciones, en mi opinión, electorales. El presidente le dice, a ver, no afecta lo que diga o no diga Monreal. Lo que ayuda es que se ventilen las cosas sobre él. Pues antes todo era en lo oscurito, los acuerdos copulares, pero ahora se ventila todo, se sabe todo y se quitan las máscaras. Dice, hay que tenerle confianza a la gente. El principal error de los políticos es que no han sabido entender la nueva realidad. Creo que es un mensaje absoluto y directo hacia Ricardo Monreal. Creo que el presidente López Obrador le está diciendo directamente a Ricardo Monreal, ahora que no han hablado y eso. A ver, Monreal, tu principal error es ser un politicazo, un politiquero, y no saber entender la nueva realidad. No saber entender que el pueblo aunque se burle, ¿no? El pueblo es sabio. Y hay que tenerle confianza al pueblo. Eh, de hecho, al hablar de esta confianza al pueblo, de cómo es que se nos tiene que escuchar a nosotros, los mexicanos y las mexicanas de a pie, el presidente López Obrador, pues, planteó el papel de los supuestos intelectuales. Yo los considero pseudointelectuales. De hecho, pregunta, ¿ustedes creen que llegó a pensar en los pobres Krause, Aguilar Camín? No, pues esos se divorciaron del pueblo, si en algún momento estuvieron en él. También habló de la decadencia de Mario Vargas Llosa al dar a conocer sus pensamientos sobre la izquierda y nos quedamos picados. Porque mire, el presidente dice que antes de irse a dormir anoche, se encontró con las declaraciones en la red que hizo, don Vargas Llosa, sobre la izquierda, y que pues lo puso, pero que como estaba en volumen muy alto, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller le preguntó que cómo iba a estar escuchando eso. Dice, bueno, pero al final dormí re bien. ¿No? Me llamó la atención porque igual yo, ¿no? Antes de irme a la cama, estoy con mi esposa, ¿no? Ahí estamos en nuestra recámara y yo estoy revisando noticias o escuchando y a veces lo hago con mis audífonos, pero a veces se desconecta o X y mi esposo escucha, ¡ay, ya! Vamos a dormir, ya, sin censura mañana o qué sé yo, ¿no? Pues lo mismo así. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que pensó que era muy amargo escuchar a don Vargas, a don Vargas Llosa, y el presidente dice al contrario, estas declaraciones infames solo demuestran su decadencia y yo dormí re bien, con una sonrisa en la boca, dice el presidente López Obrador. Pero mire, Hans Salazar le insiste al presidente si le preocupa que Ricardo Monreal tenga una postura contra la reforma eléctrica. Le digo, se fue conectando, pum, 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 uno a otro, y el presidente le dice que no, que hay una realidad, que votar en contra de la reforma eléctrica es votar a favor de que sigan robando a México los que tienen concesiones para generar energía eléctrica. Le manda a decir a Monreal, vamos, que no es para estar chiqueando, como dicen en Tabasco, a nadie,
pero que cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Incluso el presidente asegura que no solo el PRI puede votar a favor de la reforma eléctrica, sino los del PAN y de cualquier otro partido. Pues no está tan confuso el asunto. Se resume en una sola pregunta. ¿Están a favor de la corrupción o están a favor o están en contra de la corrupción? Disculpe usted. Que por eso se habla de tiempos, de definiciones. Y llegó el turno entonces de Dalila Escobar, quien le reprocha al presidente López Obrador que la Fiscalía General de la República abriera una carpeta de investigación en contra de los 6 consejeros que aplazaron la revocación del mandato a pesar de que él recomendó que no se hiciera, y le cuestionó si esto constituiría una amenaza a la autonomía y la libertad para este tipo de organismos. ¿Sabe? Dalila Escobar, una de sus 15 preguntas que hace, ¿no? Por ejemplo, lo digo como una exageración, pero ya sabe que se avienta miles de preguntas Dalila Escobar. Bueno, pues el presidente le dice que no cree, ¿no? Pero que de todas formas ya aceptó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, esa no me la sabía, retirar la denuncia. Exhibió como la principal doctrina del conservadurismo, una vez más, que es la hipocresía. Dice que Santiago Krill, por ejemplo, escribió en sus redes sociales que se cometió un grave error, pero pues nada dijo como secretario de Gobernación en tiempos de Vicente Fox del injusto desaforo en su contra, muchísimo menos esas barras de abogados que hoy defienden a los consejeros del INE. Celebró que qué bueno que Sergio Gutiérrez Luna presente una denuncia si considera que hay un delito y luego lo reflexione y no continúe con la misma o no la ratifique. Pero mire, al hablar de esto con mucha fuerza, el presidente hizo una revelación extremadamente fuerte. Usted sabe perfectamente que el presidente López Obrador fue presidente de Morena también, fue dirigente de Morena. Los dirigentes de los partidos o los militantes de los mismos partidos, los funcionarios de los mismos partidos, son los que en estricto sentido tendrían que determinar quiénes quedan como los consejeros electorales. El presidente detalla cómo en la definición del consejero presidente del INE, los que hoy están en la oposición ya se habían puesto de acuerdo para poner a Lorenzo Córdoba. Eso lo dice en su mañanera, ¿eh? Pero que él se opuso al argumentar que Lorenzo no iba a ser imparcial, que hasta se paró de la mesa y pues se presentaron más propuestas y etcétera, pero que los conservadores al fin y al cabo consiguieron imponer a Córdoba sí o sí. Así lo planteó el presidente López Obrador. En otro planteamiento, Dalila Escobar le cuestiona si ahora que la Fiscalía General presuntamente está investigando a Santiago Nieto, desde su gobierno había algún tipo de orden para que se investigue a personajes que estuvieron precisamente en su gobierno. Y dice, no, a nadie, a ver, desde que soy presidente no he mandado a investigar a nadie. Lo que sí, hay una recomendación, va en el sentido de que si saben algo, que procedan, que no se queden callados, que incluso si hay una solicitud de un gobierno extranjero, tienen que proceder, porque no se pueden convertir en encubridores. Así lo planteó el presidente López Obrador. Después vendrían una serie de llamados al INE a que respeten al pueblo, a que no tomen partido y una declaración muy fuerte sobre Ciro Murayama. El presidente López Obrador cuestionó que el señor Ciro Murayama saque artículos de que está en contra del populismo, siendo consejero, dijo que a él, por ejemplo, tratan de equipararlo con eso, como si el populismo fuese sinónimo de Andrés Manuel, pero que ni siquiera intelectualmente es válido, que es una simplificación muy ramplona. Cuestionó a Murayama de por qué no se espera a que ya no sea consejero y ya una vez que no sea consejero puede decir que es populista, comunista, que le cae mal, pero que siendo consejero, pues no puede hacer eso, no puede lanzarse contra un partido, no es ético. Yo no quiero sonar arrogante, verdaderamente, pero esto es algo que hemos planteado aquí en Sin Censura una y otra vez, y pues se me hace que en esa revisión de redes que hace el presidente en la noche, igual y se topa con alguno de nuestros videos de Sin Censura. Esperamos no despertar a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, pero a lo mejor precisamente ha escuchado de nosotros este clamor una y otra vez de cómo es posible que tenemos consejeros electorales que tienen determinaciones sobre sus ideologías. Aquí yo lo he dicho una y otra vez, somos seres humanos, por supuesto que se vale que todos tengamos una ideología. Sin embargo, al convertirse en consejeros electorales, esos señores y señoras se tienen que quitar el sombrero del PAN, del PRI, del PRD, de Morena, el sombrero de la derecha, del centro, de la izquierda, y se tienen que convertir en imparciales, completamente imparciales, que después
así como lo hace Ugalde hoy en día, pues sí, pueden participar en foros, escribir libros, hacer determinaciones, pero que ahora como consejeros ni comentarios podrían estar dando. ¿Qué tipo de árbitro es ese? Es como si tuviéramos al árbitro que pues vamos, está pitando en un partido entre América Chivas y terminando el partido ganan las Chivas o gana el América y dice, es que yo le voy a la América, cabrón, ¿no? Así de, y me parece que las Chivas tienen una muy mala directiva, no sé, ¿no? Sería ridículo, eso no pasaría nunca, pero bueno, así lo planteó el presidente López Obrador. Mire, se nos está acabando el tiempo, tenemos mucho que preparar, tenemos mucho que cortar, mucho que editar, porque estas respuestas que da el presidente López Obrador esta vez no fueron con pregunta y respuesta. Mientras daba su comentario, surgieron estas declaraciones muy fuertes que estamos cortando, editando y subiendo a nuestras redes sociales para que usted las pueda tener en su momento, para que tenga esos espacios, esas partes muy, muy pequeñas. Vamos a regresar, no, no cree usted, vamos a regresar en cuestión de media hora, ya con el programa en forma de sin censura. Vamos a estar más que pendientes para eso. Y además, acuérdese, tenemos pues con mucha fuerza esta entrevista con Ricardo Ravelo. Hoy tenemos la entrevista con Ricardo Ravelo en nuestro programa de las 10. No se la vaya a perder. Vicente Serrano se estará reuniendo con él, así que por favor le pido yo a usted que se mantenga en línea con nosotros porque regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.